Bueno, eh, antes de nada, saludarles primero, que estén todos bien, desearles siempre que estén bien de salud. Y comenzamos hoy la clase, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? La clase de anatomía dentaria, hoy vamos a hablar de configuración externa, ¿sí? Como su nombre lo dice. Configuración externa, vamos a verlo por dentro, de manera general, ciertas características que los dientes presentan, todos, algunos, ¿sí? Que los hacen diferentes, ¿sí? Uno del otro, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Una característica que vamos a ver es cúspides, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿en qué piezas dentales vamos a encontrar cúspides? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿En qué piezas podemos encontrar cúspides? En los molares, doctor. Exacto, en los premolares, en los molares vamos a ver cúspides, ¿verdad? Y esto es una cúspide, si lo vemos, esto es una cúspide, ¿verdad? Pero lo graficaremos en un diente. Entonces, esas cúspides, estas elevaciones que podemos observar, véanlo, acá está un premolar, acá está un molar. Entonces, esto lo denominamos una cúspide, ¿sí? Y para un mejor estudio, estas cúspides lo vamos a asemejar o lo vamos a estudiar a manera de una pirámide cuadrangular. Ah, ¿qué quiere decir? A una pirámide que tiene 4 lados. Vean, un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, ¿no? Vean, acá vamos a ver una pirámide en este premolar, otra pirámide en el lado palatino. Esto por vestibular. Acá en un molar, este es un primer molar superior porque tiene 3 raíces, ¿verdad? Voy a ver cuántas pirámides cuadrangulares. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada cúspide lo vamos a asemejar a una pirámide cuadrangular. Hasta ahí estamos de acuerdo, yo creo, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, me corta nomás, no hay problema, ¿ok? Ya. Entonces, estas cúspides, como estamos diciendo que tienen 4 lados, 2 se orientan hacia una cara libre y 2 se van a orientar hacia la cara oclusal. Veamos. Estas 2 se orientan hacia la cara oclusal. Estas 2 facetas que están viendo ustedes se orientan hacia una cara libre. En este caso, este lado es la cara vestibular, ¿no? Entonces, vamos a llamarles a estos lados facetas, ¿sí? Estas facetas que se orientan hacia vestibular se van a denominar facetas lisas, ¿sí? Y aquellas facetas que se orientan hacia la cara oclusal, es decir, estas 2, se van a denominar facetas armadas. Hasta ahí estamos de acuerdo, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ok. Siempre si les pregunto algo, por favor, respóndanme para poder continuar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de acá. Entonces, y vean, acá lo mismo se repite. Acá lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces ya sabemos que van a existir facetas lisas y facetas armadas. Facetas lisas, aquellas que se orientan hacia una cara libre, en este caso hacia vestibular. Y vean, en este lado, en la cúspide palatina, vean, estas serían las facetas lisas. ¿Por qué? Porque se orientan hacia la cara libre, que en este caso es la cara palatina, ¿verdad? Y estas son las facetas armadas y acá también son las facetas armadas. ¿A ver? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Las facetas lisas, es decir, estas 2 facetas lisas, están separadas de estas facetas armadas por una arista que le vamos a llamar, que lo vamos a denominar arista longitudinal. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Arista longitudinal.
Entonces, esto es una arista longitudinal. Acá tenemos otra arista longitudinal. Y lo podemos llamar más específico aún arista longitudinal vestibular, arista longitudinal. ¿Alguien? Arista longitudinal. Palatina. Muy bien. Arista longitudinal palatina, ¿verdad? Entonces, ya le estamos dando nombres. ¿Ok? Y hemos hablado de las facetas lisas, facetas armadas. Arista longitudinal, lo separamos. ¿Ya? Ok. Entre ambas facetas lisas va a existir otra arista que los va a separar. Si son facetas lisas, esa arista se va a llamar arista lisa. ¿Sí? Y las facetas armadas también van a estar separadas por otra arista. Y esa arista se va a llamar arista armada. ¿Qué les parece? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, se entiende, ¿verdad? Gracias. Se entiende, ¿verdad? No, entonces, imagínense, si fuese inferior, vamos a cambiarlo el nombre, no va a ser palatino, va a ser lingual, ¿verdad? Entonces, vean, todas las cúspides tienen esa forma, ¿sí? Entonces, lo podemos denominar facetas, 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 ¿no ve? Pero sabemos que estas son armadas, 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 ¿ok? Hasta ahí vamos, claro. Muy bien, quedando eso claro, vamos a hablar, sigue de las cúspides. Vamos a hablar de la altura cuspidia. ¿Qué será la altura cuspidia? ¿Sí? La altura cuspidia es el tamaño, la altura de la cúspide, ¿verdad? Así su nombre lo indica, ¿no? Entonces, podemos decir que la altura de la cúspide, a ver, vamos con la siguiente diapositiva, es esto, ¿no? Que es podemos decir la longitud que mide desde el vértice de una cúspide hasta la cima. Esa es nuestra altura cuspidia, ¿no ve? Ese es el tamaño de la altura cuspidia, ¿sí? Y, a ver, voy a volver hacia atrás. Y si vemos, y si comparamos desde un premolar hasta un molar, es decir, hasta el tercer molar, el tamaño de la altura cuspidia va disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, si un premolar ocupa un tercio de la longitud coronaria, y acá hasta el tercer molar disminuye aún más, va disminuyendo, ¿sí? Llega generalmente hasta un quinto, ¿ok? Eso va disminuyendo la altura cuspidia, ¿no? Entonces ya hemos dicho, la altura cuspidia es la longitud desde el vértice hasta la cima, ¿sí? ¿Lo podemos medir? Sí, se puede medir, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de dos autores, ¿sí? Primero vamos a hablar de Tillman, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que la altura cuspidia, es decir, esta, de acá hasta acá, toda esta longitud, toda esta distancia, la llama altura anatómica, ¿sí? Altura anatómica. Y cuando los dientes están en oclusión, como en este caso, vean, el molar superior está en contacto con el molar inferior, esto sería la altura geométrica, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando están en oclusión, ¿sí? Cuando están en oclusión. Entonces, ¿cómo se mide eso? Fácil, midiendo del vértice de una cúspide hasta el vértice de la otra cúspide, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo lo que es la altura geométrica. Entonces, estamos viendo dos términos. Altura anatómica, vértice hasta la cima de un solo molar estamos hablando, ¿no? Altura anatómica, ¿sí? Altura geométrica, cuando los dientes están en oclusión de vértice a vértice de un diente al otro diente homólogo. ¿Ok? Luego viene Hanau, y nos dice que la altura anatómica, para él, le pone otro nombrecito, le pone altura relativa. Y a la altura geométrica le pone
otro nombre, que es la altura funcional, que es lo mismo que la geométrica que nos decía Tillman. Sí, simplemente es cambio de nombres, nada más. Ok. En relación a cúspides, ¿está claro? Sí, doctor. Ok, gracias. Vean la disminución, ¿no? 1/3 hasta 1/5 lo podemos decir. Va disminuyendo el tamaño cuspidio. Vamos a hablar ahora de otro elemento. Tubérculos supernumerarios. Estos son tubérculos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de piezas dentales, podemos decir que son prominencias o pequeñas cúspides, ¿sí? Que están agregadas o que están sobre la superficie coronal. ¿Ok? Eso sería nuestros tubérculos supernumerarios. Como su nombre lo indica, son supernumerarios, que están de más, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más común a encontrar? Lo más frecuente que vamos a encontrar no es esta, que es el tubérculo de Carabelli, sino es esta, el tubérculo de Zucker-Kant. ¿En dónde va? Su presentación de este tubérculo es constante, es decir, que siempre vamos a encontrar, ¿sí? Una de las diferencias que podemos ver en relación al tubérculo de Carabelli, que yo sé que hemos escuchado, que lo hemos escuchado hablar, o que lo conocemos, es que el tubérculo de Zucker-Kant no se encuentra delimitado por ningún surco, ¿sí? No está delimitado por ningún surco, ¿sí? Su ubicación se encuentra en vestíbulo mesiocervical. Ustedes ya la anterior, cuando vieron nomenclatura, han dividido la superficie de los dientes en tercios, ¿verdad? Entonces, ya saben la ubicación específicamente dónde. Este es el primer molar inferior, véanlo. Les dije, la ubicación es vestíbulo mesiocervical. Esta es la cara vestibular, vestíbulo, mesio. Este es el tercio mesial, mesio cervical, cerca de la línea cervical, ¿no? Es ahí la ubicación del tubérculo de Zucker-Kant. Está presente en ambos arcos dentarios, es decir, en el inferior y en el superior, ¿ok? Su tamaño es variable. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Tubérculo de Zucker-Kant. Y vamos con el tubérculo de Carabelli, que generalmente vamos a verlo, es inconstante, puede que esté o puede que no esté, que vamos a ubicarlo en la dentición permanente, el otro lo ubicamos en la dentición temporaria, desde luego que sí, ¿verdad? Pero acá, en la dentición permanente, vamos a ver este tubérculo de Carabelli, ¿sí? Que lo encontramos simplemente en el primer molar superior, ¿sí? No se encuentra en el inferior, primer molar superior. Una de las diferencias, de hace rato les mencionaba, que este tubérculo sí está delimitado por un surco. Su tamaño es variable, ¿sí? Es variable. Puede llegar hasta el plano oclusal, puede llegar, no es que no, ¿no? Su ubicación, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la unión de las caras mesial y palatina, equidistante de cervical y oclusal. Esa es la posición que adopta el tubérculo de Carabelli, ¿sí? Como les decía, esto es inconstante, ¿m? Y puede ser simétrico y bilateral. ¿Qué quiere decir? Que si en el lado derecho ubico este tubérculo de Carabelli, en el lado izquierdo también, ¿no? Y va a tener la misma dimensión. ¿Ok? Existen otros dos tubérculos que menciona, que es el de Traviani y el de Volk, que son menos constantes en las denticiones. Es más raro encontrarlos estos dos tubérculos, ¿sí? Pero los más frecuentes que siempre vamos a poder observar generalmente es este. El que de mayor frecuencia, el que está constante, siempre es el tubérculo de Zucker-Kant, en dientes temporarios. Y el tubérculo de Carabelli, que va a estar en la dentición permanente, en los primeros molares permanentes, desde luego que sí, pero superiores. Otro elemento que vamos a ver, que son surcos.
surcos. Vean, esto es un surco, ¿no? Y vamos a denotar, vamos a poder observar en la superficie del esmalte de la misma manera como una interrupción, ¿sí? Como una grieta, como una fisura en la superficie del esmalte, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le vamos a denominar surcos. Y vemos, esta es la superficie cruzal del primer molar inferior, y vamos a poder observar distintos surcos, ¿verdad? Estos a su vez, estos surcos que estamos viendo, que están en la topografía, en la superficie externa, además pueden ser principales y secundarios, ¿sí? Principales y secundarios. ¿Cuándo van a ser principales? Cuando parten de una fosa principal para dirigirse a otra. Allá, acá, acá. Entonces va a ser surco principal, ¿verdad? Uno, ¿sí? O también de una fosa principal a una secundaria. Esto también va a ser surco principal. Pero lo más importante nos dice que delimitan cúspides entre sí y además pueden continuarse sobre las superficies de las caras libres. Vean, estos surcos principales entonces nos dividen cúspides, nos separan cúspides. Vean, el primer molar inferior tiene 1, 2, 3, 4, 5 cúspides. Entonces tenemos surcos principales que nos delimitan estas cúspides. ¿Sí? Entonces todos estos son surcos principales. Y vean, por vestibular generalmente y por lingual, estos surcos se van a proyectar sobre esas caras, van a continuar en esas caras, ¿sí? En ese caso, seguimos hablando de surcos principales. ¿Cuándo van a ser surcos secundarios? Cuando emergen de una fosa secundaria y nos delimitan rebordes marginales. Surco secundario, surco secundario, surco secundario, surco secundario. Nos están delimitando ¿qué? Rebordes marginales. ¿Ok? Y aparte puede que existan surcos accesorios o surcos suplementarios, ¿sí? Que no están mencionados acá, que pueden ir en la topografía, que van a ser de menor profundidad que los surcos secundarios, que se supone que los surcos principales tienen mayor profundidad que los surcos secundarios. Y estos surcos accesorios, aparte, van a tener menor profundidad. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Seguimos ahí? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Súper. Fosas. Esta es una fosa. Entonces también vamos a poder observar de esa manera fosas. Y nos va a ayudar la misma gráfica, ¿sí? Entonces, estas fosas son pues las de unión, podemos decir, de surcos, podemos decirlos también, son excavaciones. Se supone que son más profundas que los surcos, ¿sí? Vamos a ver también fosas principales y también vamos a ver fosas secundarias. ¿Cuándo van a ser fosas principales? Cuando se forman por la reunión de surcos principales. Surco principal, surco principal, surco principal, surco principal. Vean, fosa principal, fosa principal, fosa principal. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. Fosas secundarias se forman por la intersección de un surco principal y otros secundarios. Un surco principal y surcos secundarios. Acá vamos a ver una fosa secundaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá en esta superficie voy a ver cuántas fosas principales. 1, 2, 3. ¿Cuántas fosas secundarias? 1 y 2, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? En algunas bibliografías menciona a veces fosetas, nos dicen, ¿no? Algo más superficial, donde emergerían nuestros surcos accesorios o surcos suplementarios, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Ok? Podemos identificar, ¿verdad? Las fosas y los surcos fácilmente.
Otro elemento que vamos a ver son las depresiones, pero no este tipo de depresiones, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de depresiones, como aquellas que generalmente, a ver, si ustedes agarran su mano y al pulgar que presione la otra mano, se va a formar una depresión, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son cavidades amplias, ¿sí? Poco profundas, desde luego que si no van a ser similar que una fosa, ¿no? Entonces, generalmente estas depresiones en la superficie del diente pueden estar delimitadas o no por un surco, ¿sí? Pueden estar delimitadas o no. Generalmente, si se puede observar, en la superficie palatina de los incisivos, ya nosotros hemos ubicado, hemos tallado esta depresión, ¿verdad? Esta depresión palatina que lo llamamos en la superficie palatina, ¿no? Ya la hemos tallado, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a poder observar en los incisivos superiores. Acá bien delimitado. A diferencia de los incisivos inferiores, sí vamos a encontrar una leve depresión, ¿sí? Pero ahí no está delimitada por ningún surco. Pues decía Sato que pueden estar delimitadas o no pueden estar delimitadas. ¿Ok? Son cavidades amplias, poco profundas. Y viene un elemento, muy importante que son los rebordes marginales. Este es un modelo que les puse a manera de ejemplo, ¿sí? Un modelo de un desdentado total. Vean, a esto le llamamos nosotros reborde alveolar residual, cuando no existe ninguna pieza, ¿verdad? Entonces, los rebordes marginales tienen esta forma, para darnos cuenta, ¿sí? ¿Y estarán presentes en todos los dientes? Sí. Entonces, ¿qué son los rebordes marginales? Presentan un relieve, ¿sí? Son eminencias, ¿sí? Que tienen a la sección, tienen la forma triangular, ¿sí? Pueden estar en las superficies oclusales, como lo ven acá, de las piezas, o en las superficies palatinas o linguales de los dientes anteriores. Entonces, en todos los dientes vamos a poder ubicar estos rebordes marginales, en todos los dientes. Vean, acá estamos hablando de los dientes anteriores. Lo que está pintado de negrito, lo que estoy demarcando con mi cursor, ahí están nuestros rebordes marginales, ¿verdad? Hasta en los inferiores está. Vemos en los premolares, acá están sus rebordes marginales, rebordes marginales, rebordes marginales. Este es un premolar inferior, el primero específicamente. Acá vamos a ver nuestro reborde marginal, ¿no? Entonces, está presente en todos los dientes, ¿sí? Tiene una función específica. La función del reborde marginal, desde luego que sí protege el punto de contacto e impide un fuerte impacto alimenticio. ¿Sí? Esa es la función de los rebordes marginales. Por eso está en todas las piezas dentales. ¿Sí? Y si se percatan, en el superior, cuando ya hemos tallado, yo sé que todos tallamos ya los incisivos superiores, ya estamos en lateral en este momento, en las prácticas, tiene un relieve definido, ¿verdad? Tiene un relieve. Y es más desarrollado en los superiores que en los inferiores. En los inferiores vamos a hacerlo levemente. ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene una idea? Porque acá, en la perdón. Doctor, yo le estaba diciendo que porque los de abajo están fijos, o sea que la presión va a ser menos. Y ya, la idea es esta. Ven mi cursor, ¿verdad? Acá está mi cursor, ¿no? Durante la oclusión, durante el proceso masticatorio, los incisivos inferiores se desplazan sobre la superficie palatina. Acá, ¿verdad? Acá se desgasta. Acá. Entonces, de tal manera, estos rebordes marginales hacen que esas fuerzas que existen de rozamiento y las convierten en fuerzas de deslizamiento para que, como hace rato les decía, la función es esta, ¿qué es? Impide ese fuerte impacto alimenticio, o sea,
que no se desgaste rápidamente la superficie dental. Pero yo les pregunto, en el inferior, ¿esta superficie entrará en contacto? No, pues no entra en contacto. No entra en contacto con ningún incisivo superior, a no ser que tenga una oclusión invertida, ya puede ser. Pero no, ¿verdad? Entonces, es más desarrollado en los superiores por eso. ¿Ok? Hasta rebordes marginales, ¿vamos bien? Sí. Ok, gracias. Ok, gracias. Entonces, estos rebordes marginales están presentes en todos los dientes. Están en todos los dientes, ¿sí? Otros autores la denominan, a estos rebordes marginales le denominan crestas, ¿no? Crestas marginales también las denominan. Hablamos de lo que son las aristas, ¿sí? ¿Qué son las aristas? Las aristas, ¿sí? Vean acá. Generalmente van dividiendo dos planos, es decir, dos facetas en nuestro caso, ¿sí? No nos podemos confundir con cresta, que es muy distinto, que vamos a hablar ahorita de una cresta, ¿sí? Entonces, al rato decíamos que a la cúspide la vamos a estudiar como si fuese una pirámide, ¿no? Hemos hablado de unas facetas, ¿verdad? Entonces, las aristas generalmente son las que nos separan estas facetas, ¿sí? La más predominante, la que vamos a ver, la arista, generalmente la que más se va a notar son las aristas longitudinales, ¿sí? Aquellas que nos separan las facetas lisas de las facetas armadas. Esas son las que van a ser más notorias que las otras aristas lisas y aristas armadas, ¿ok? Entonces, es muy distinto, ¿no? Aristas son aquellas que nos divide un plano, ¿sí? Entonces, en este caso, las cúspides, ¿verdad? Dos facetas en este caso. Ahí está nuestra arista longitudinal, ¿verdad? La más visible. Acá está nuestra arista lisa, nuestra arista armada, ¿no? De la misma manera. Aquí le podemos seguir dando nombres en relación al ¿qué se llama? A la cúspide en relación. Esta es la cúspide mesiovestibular, entonces le podemos dar ese nombre todavía, ¿no? Entonces a cada cúspide. Esto es una cresta. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Todos lo conocen, ¿no ve? Esto es una cresta. Muchos se deben estar riendo, seguro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre arista y cresta? ¿Cuál es la diferencia? Que cresta presenta un relieve definido, ¿sí? Presenta un relieve definido, mientras que arista no, ¿no ve? Entonces, es voluminoso. Un ejemplo generalmente que vamos a ver a manera de un puente de esmalte con una cresta es la apófisis oblicua que vamos a ver en los primeros molares permanentes, superiores, desde luego que sí, vamos a ver aquí una cresta, ¿no? Y acá es similar, por eso también tiene ese nombre, ¿no? Muchos le dan el nombre de cresta al reborde marginal, ¿verdad? Cresta marginal. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un relieve definido, ¿sí? Entonces, eso es cresta. ¿Ok? Sigamos. Canales radiculares. Esto es un canal. Esto es un canal, ¿no? Entonces, también a esa manera vamos a poder observar en la superficie de los dientes. Específicamente, ¿qué es un canal entonces? Un canal radicular, vamos a decir que son depresiones extensas que están localizadas en las caras proximales de la porción radicular. Como su nombre lo indica, canal radicular se encuentra en la porción radicular. Y muchas veces estas canales se prolongan hasta un tercio de la porción coronaria. ¿Sí? Eso vamos a verlo en cada pieza donde cuando entremos a morfología de dientes permanentes. ¿Sí? Vamos a ver, existen piezas que se prolongan hasta la porción coronaria, no es que no, ¿sí? Pero vamos a ver en estas superficies que son canales alargados, ¿verdad? Más notorio en los inferiores. Vean, este es un incisivo inferior que vamos a ver ahí. ¿Sí? Que no es lo mismo que conducto, ¿verdad? Otro término que vamos a emplear muchas veces es el espacio interradicular.
¿A qué se refiere con espacio? Interradicular. Es este espacio, como su nombre lo indica, ¿no? Entre raíces, ¿no? Este es el espacio. Vean, este es un primer molar, segundo molar, podemos decirlo hasta tercer molar. Generalmente este espacio interradicular va disminuyendo. En el primer molar generalmente tiene esa tendencia de las raíces a diverger, a separarse. En el segundo a unirse un poquito más. Y en el tercero llegan a fusionarse muchas veces, ¿no? Entonces, es ese espacio interradicular, el espacio que existe entre las raíces. A eso nos referimos con espacio interradicular. Hablemos ahora del foramen apical y foraminas. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere, ven acá, pueden ver acá, a este orificio que ven, este hueco, este agujero, puedo decir, este orificio que ven acá. A eso nos referimos que cuando vemos por la morfología externa, ¿verdad? Entonces, esto es una gráfica por dentro, ¿no? Cuando este conducto, el orificio de desembocadura, es uno solo, se denomina foramen apical. O también puede denominarse así cuando existen varios, como en este caso, pero existe uno que predomina en relación a todos, ese es el foramen apical. Y el resto se denomina foraminas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es el orificio de desembocadura del conducto, de los conductos. Ya estamos terminando. Cuello anatómico, cuello clínico, corona visible, cuello quirúrgico. ¿Sí? Definiremos qué es todo esto. ¿Sí? Cuello anatómico. ¿Qué es el cuello anatómico? Ustedes saben que cuando ya hemos tallado las piezas dentarias, hemos delimitado una línea cervical o cuello anatómico, ¿verdad? Es lo que separa la corona de la raíz, ¿verdad? Ese es el cuello anatómico, ¿no? Entonces, ya conocemos la línea cervical o cuello anatómico. Es eso, ¿no? Pero aparte existe un cuello clínico o línea gingival, ¿sí? Entonces, que generalmente, vean, esto está dado por el festón, ¿no? Por el festón gingival. Generalmente, clínicamente, a una observación clínica, no voy a poder observar porque existe acá un festón gingival que me lo está tapando, que me lo está obstruyendo, ¿verdad? Entonces, ahí existe un cuello clínico, ¿sí? Entonces, corona visible, simplemente lo que puedo observar a partir del cuello clínico. ¿Verdad? Está fácil ahí, ¿no? Y cuello quirúrgico, simplemente vamos a trazar dos planos, ¿sí? Que va a pasar, desde luego que sí, por la línea, acá por esta línea, que decíamos la línea cervical, hasta un plano horizontal que pasa por la cresta alveolar. Acá está el huesito, acá está la cresta alveolar. Entonces, este plano, este espacio le vamos a llamar cuello quirúrgico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esas otras definiciones que distintos autores lo mencionan. Un caso muy importante es esto es lo último que vamos a ver, que es en relación a la topografía de la línea cervical. ¿Qué quiero decir? Que la línea cervical, todavía viendo este gráfico, vamos a ver que a ese nivel existe variación, ¿sí? Vamos a ver en sí 4 tipos, ¿sí? Y esta topografía la describe, la señala Choquet. Choquet, cuando lean su libro van a ver, hay un autor que menciona Choquet, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que va a haber un primer caso. Es un primer caso. A ver, vean, esto es la dentina. Esto es el esmalte. Esto es el cemento, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos correctamente, todos estamos en el mismo bus, ¿verdad? Entonces, primer caso. Esmalte cubre al cemento. Segundo caso.
cemento cubre al esmalte. Tercer caso. Estos bordes del esmalte y del cemento se adelgazan y llegan a un punto, ¿sí? ¿Verdad? A un mismo punto. Y existe un cuarto caso donde el esmalte y el cemento, vean, están separados, donde vemos dentina expuesta. Entonces, existen estos 4 casos de choquete, ¿sí? Entonces, un primer caso, segundo, tercer y cuarto caso de choque. Generalmente, ¿cuál es lo que más frecuentemente tal vez se puede observar? El caso 1 y el caso 2, ¿no? Y no así tanto el caso 3 y el caso 4, donde existe expuesta la dentina. ¿Ok? En su morfología externa, entonces, vamos a ver esas estructuras anatómicas que los hacen a cada pieza dental diferente a otras ciertas características que cambian en su morfología.